Mi Padre, Jesús de Nazaret, y mi princesa María Magdalena, saludan tu espíritu, saludan tu alma. Yo te saludo. Buenos días. Mi nombre, Luciani. Hoy le corresponde el turno a la segunda logia moderna. Hoy conocerás los misterios que yacen en la logia Illuminati o los Iluminados. La segunda logia es los Illuminati. Ellos son los Iluminados. En el tiempo del emperador Constantino, el paganismo tenía gran influencia y los impulsadores o líderes de ese paganismo fueron los Iluminados, que frente al emperador se conocían como los consejeros de las estrellas y del emperador. Los consejeros eran los que le hablaban al oído al emperador y el emperador atendía. Pero frente a algo que no se le podía aconsejar al emperador era frente a su condición de emperador. Lo que él determinaba se hacía, y los consejeros a regañadientes aceptaron ser parte de ese circo, como ellos le llamaron. La razón por ellos estar enojados es aceptable. Ellos dejarían de ser los principales frente al emperador y serían reemplazados por una iglesia. Los Iluminados se encontraban entre la espada y la pared. ¿Apoyaban en la creación de la nueva iglesia romana o serían eliminados por ser herejes? Frente al emperador no tenían opción y decidieron influir al máximo en la formación de esa nueva iglesia o logia. El paganismo no debía desaparecer, solo cedería un poco para renacer posteriormente con más fuerza y poder. Los Iluminados tenían más influencia frente al emperador que la iglesia de Pablo, e implantaron su sello dentro de los principios de la formación de esa nueva logia o iglesia romana. Así fue como surgió la idea del nacimiento de un niño Dios. A Pablo y su iglesia, hasta ese momento, jamás se le había ocurrido tan magistral idea. La iglesia de Roma hace pensar a sus seguidores que el nacimiento del niño en Belén corresponde al nacimiento de Jesús de Nazaret. La realidad es totalmente diferente. Ese nacimiento lo impusieron los consejeros o iluminados y corresponde al nacimiento del Dios emperador Constantino. Por esa razón se denomina Niño Dios. El emperador Constantino, al ser un Dios Padre todopoderoso, debe contar con un nacimiento igual de poderoso. Y los Iluminados exigieron que el reconocimiento del emperador debe ser igual al de los grandes dioses, y su nacimiento debe estar a la altura de esos dioses. Por esa razón, ese nacimiento debe ser precedido por las estrellas. En esa forma surgió la estrella de Belén, una estrella exclusiva entre todas las que existen. Aquella estrella, no se sabe cómo, sobresalía a todas las demás e indicaba el camino hacia Belén. Astutos consejeros hicieron pensar al emperador que con esa historia lo estaban exaltando, pero realmente los Iluminados planearon la forma de perpetuarse y perpetuar el paganismo dentro de la nueva iglesia que se estaba formando. Nunca existió el interés por exaltar a un emperador o a un dios. El interés real fue consagrar a los Iluminados y obtener el reconocimiento que ellos consideraron se merecían. Así surgieron los 3 reyes magos de Oriente, y la justificación para esos personajes fue un nacimiento especial y único, digno de un niño Dios. ¿Qué representan los 3 reyes magos? Debían ser reyes porque el nacimiento del emperador debía ser reconocido por la aristocracia. Debían ser magos porque el paganismo fue el que le entregó sus conquistas
a través de las estrellas y el consejo de la magia. Debían ser de Oriente porque la riqueza y el poder debía ser un tributo para el emperador. Y el símbolo de ese tributo fue los regalos que los 3 reyes magos llevaron al niño Dios: oro, incienso y mirra. ¿Y qué simboliza el oro, el incienso y la mirra dentro de la logia o iglesia de Roma? El oro simboliza toda la riqueza del mundo que debe estar a los pies del emperador. El incienso simboliza todo el poder sobre el mundo que debe estar al servicio del emperador. Y la mirra simboliza el hierro y la espada a través de la cual el emperador dictamina justicia sobre todo el mundo. ¿Por qué 3 reyes magos? Los 3 reyes magos representan a los 3 principales consejeros del emperador, que le hablaban al oído y el emperador escuchaba. La iglesia de Pablo fue utilizada para perpetuar la grandeza del emperador, pero los iluminados eran los que tenían el poder sobre las decisiones del emperador, por encima de la iglesia de Pablo, y aprovecharon ese poder para que sus peticiones pasaran a ser fundamentales en la formación de dicha iglesia o logia. Así, la iglesia de Roma, a regañadientes, aceptó todas las propuestas de los iluminados, quedando ellos plasmados para la historia como los únicos reyes que le entregaron la grandeza a un Dios real, al emperador Constantino. Y quedó para la historia que la iglesia de Roma fue testigo de tal hecho. En cuanto a ese niño Dios, con semejante visita, reconocimiento y regalos, lejos de ser considerado pobre, sería un influyente y respetado líder, que visitarían y reconocería a la clase alta y los fariseos, pues tener a su lado como respaldo a 3 reyes de Oriente, eso implicaba poder. La influencia de los iluminados no se detuvo ahí. Eso solo fue el inicio. Ellos influyeron drásticamente para que los milagros del Jesucristo fueran impresionantes y los principios del paganismo quedaran como pilar de la nueva religión o logia de Roma. La alquimia, la meditación y las prácticas ocultistas, doctrinas fundamentales en la práctica del paganismo, quedaron implantadas en los principales milagros de ese Jesucristo, a través de la conversión del agua en vino, a través de la multiplicación de los panes y los peces, a través de la resurrección de Lázaro y a través de andar sobre el agua. Antes de esos concilios, la iglesia de Pablo no conocía de tales proezas, porque Jesús de Nazaret jamás las realizó. Si tan solo hubiese realizado uno de aquellos milagros en público, habría sido apedreado y muerto, por ser considerado que obraba en contra de la ley de Moisés y del Dios de Israel. Pero, ¿y qué ocasionó que se plasmaran dichos milagros? La boda de Jesús de Nazaret y la princesa María Magdalena fue utilizada para la transmutación del agua en vino. Lo que aquellos iluminados ignoraban era que Jesús de Nazaret no necesitó de hacer un milagro para obtener el vino. Aquella región producía excelentes uvas y el vino abundaba. Bastaba con que Jesús de Nazaret se lo solicitara a alguno de aquellos hacendados y de inmediato la servidumbre iba y se lo llevaba. La multiplicación de los panes y los peces fue utilizada para plasmar el poder de los magos, hacer aparecer de la nada miles de panes y miles de peces para alimentar a miles de personas.
Esa multiplicación no es más que un simple ilusionismo que ha engañado a la humanidad por siglos. Aquellos iluminados también cometieron un error. Jesús de Nazaret a la orilla del mar, con pescadores que vivían de la pesca. ¿Qué necesidad tenía él de hacer aparecer de la nada miles de peces? Bastaba con el simple hecho que él le solicitara los peces a los pescadores y ellos se lo venderían. El pan, un alimento cotidiano en aquella época, ¿qué necesidad había de hacerlo aparecer de la nada, si se hallaba en la mano de todos? Si no se cuenta con más, bueno es el pan, se decían entre ellos. Jesús de Nazaret y la princesa sí predicaron, pero jamás realizaron tales milagros. Si hubiesen realizado esos milagros, habrían sido seguidos por personas con estómagos vacíos, que tan pronto saciaran su necesidad no les interesaría nada más, y se dedicarían a acosarlos y seguirlos por comida. Tratar a las personas en esa forma es domesticarlas, y la domesticación les roba su dignidad. La resurrección de Lázaro fue utilizada para demostrar el poder que tienen los iluminados de las estrellas sobre la vida y la muerte. Si el Hijo del Padre Todopoderoso revive a los muertos, el poder del Dios Padre Todopoderoso Constantino está plasmado en el otro lado, y el emperador Constantino tiene dominio sobre la vida y la muerte. Por esa razón, el Jesucristo, para hacer un milagro, debe pedir permiso de invocar al Padre Todopoderoso, porque ni la hoja de un árbol se ha de mover sin la voluntad del Dios Padre Todopoderoso Constantino, que está en los cielos. ¿Y Lázaro fue real? Sí, Lázaro fue un amigo cercano. Él y su familia apreciaron demasiado a la princesa. Lázaro enfermó y sufrió de parálisis por causa de un virus. Todos allí pensaron que se iba a morir. Jesús de Nazaret le trató con sus conocimientos médicos y Lázaro se recuperó. La historia se conoce porque Jesús de Nazaret la dejó plasmada en sus escritos, para que los discípulos aprendieran a diferenciar entre el fanatismo religioso y una enfermedad. Lo que Jesús de Nazaret jamás se imaginó era que iban a utilizar esa historia en forma opuesta, para construir fanáticos religiosos y destruir la realidad. Andar sobre el agua, el sueño de cualquier ilusionista. Ese milagro fue plasmado para enaltecer la levitación. A los líderes les encanta sentirse diferentes y superiores a cualquier ser humano. Y el emperador Constantino se sintió halagado. Si un hijo suyo puede levitar, él será adorado por ser el padre, y ninguno le podrá igualar. El andar sobre el agua, ese sí es un invento de la logia o iglesia de Roma, para demostrar que es diferente y superior a cualquier otra religión. Jesús de Nazaret y la princesa María Magdalena nunca necesitaron de hacer demostraciones extrañas o raras. Bastó con la sabiduría, el carisma y el espíritu que ellos derrochaban para ser reconocidos como personas extraordinarias. Los iluminados o consejeros del emperador gozaron del privilegio de incidir sobre los principios que se estaban formando sobre la nueva logia o iglesia de Roma mientras el emperador estuvo vivo. Una vez fallece el emperador, unos años más tarde, la iglesia de Roma desata toda su furia sobre los paganos de la ciencia, y ellos debieron ocultarse para preservar su vida. Aunque los iluminados desaparecieron, siempre existieron voces que llegaban a oídos de reyes y protectores, que hacían referencia a un misticismo que se hallaba oculto y que otorga poder sobre toda la materia. De ahí surge la idea que aún se ha conservado sobre la fuente de la eterna juventud.